Muy buenas tardes, amigo oyente, ya estamos en los diálogos. Hay temas interesantes, el presidente Trump se ha referido... Costa Rica. Después. Actualizamos Costa Rica. ¿No? El presidente... Y hay un tema de seguridad, Alan, ciudadana, robo, que después vamos a tocar. ¿Verdad? El presidente Trump se ha referido a los 3 E del mal con que ahora se está viendo de parte de la administración norteamericana, América Latina, Venezuela, dice, Nicaragua y Bolivia. Cuba. Bueno, Cuba. Y Cuba, son 4 ejes del mal. La BBC de Londres hace un reportaje bien interesante en relación con Nicaragua y lo coloca entre Venezuela, Bolivia y Nicaragua, países donde hay hambre, dice. Ah, bueno, ese es un informe de la FAO, sí. Es un informe interesantísimo. Impactante porque, Alan, pues hace 5 meses, pues estamos cumpliendo hoy 5 meses, ¿verdad? Del inicio. Hace 5 meses este país estaba en una burbuja de que éramos el país menos pobre de Centroamérica, una cosa así. Y el más seguro, y una serie de cuentos chinos. El tercero es la situación en Costa Rica. Ha recuperado ya la fuerza pública el puerto de Limón, que estaba en manos de los protestantes. Hay 3 policías heridos de último momento en enfrentamientos que se han dado entre los manifestantes y la policía. Se han cancelado, decía un informe de esta mañana, los paquetes turísticos. 3.000 personas que iban a llegar en un buque, de esos buques que recorren las Antillas, ya no llegan. La Cámara de Turismo está pegando el grito al cielo, los hoteles se le están vaciando, hay problemas para llegar al aeropuerto Juan Santamaría, y el presidente de Costa Rica, quien escuché anoche, me dio una impresión que vos la manifestabas: Javier, cuidado, tira la toalla y renuncia, ¿verdad? Y decía él que él está anuente a ir a reunirse con los sindicatos y los líderes estudiantiles y los que están involucrados en la protesta, siempre y cuando se discuta el proyecto de ley. Los sindicatos no están muy conformes con la conferencia episcopal como mediador. En este caso, los sindicatos dicen de que o retira o no hay diálogo, y entonces se volvió una cosa, digamos, de puntos inflexibles. El presidente dice que va a despejar los tranques, y la protesta, sin embargo, me parece que están en un punto muerto, y las consecuencias, como siempre, las paga la gente. De todas maneras, Javier, los temas son interesantísimos, como todos los días, y te pasó la guitarra a vos. Te pregunto por lo de Costa Rica, Alan, pues ¿cuál es tu impresión? Te pregunto porque bueno, nosotros todavía estamos en el centro de una hoguera terrible. Lo de Costa Rica, es decir, yo no sé cómo reaccionaría el pueblo nicaragüense si de repente el gobierno dice que por una necesidad tiene que subir el IVA del 15 al 20. Estoy hablando locura. Bueno, pero es que mira, aquí hubo una reacción, Javier. Le clavaron un impuesto a los jubilados y ahí empezó todo esto hasta llegar a donde ha llegado en que hay una lucha por el poder, o sea, los que quieren votar al gobierno y el gobierno que no se quiere ir, y se transformó esto. En Costa Rica el problema, digamos, es esencialmente diferente. Los presidentes se han venido haciendo de la vista gorda con el déficit fiscal que ellos han venido arrastrando. Cada uno de los que ha llegado lo ha obviado, y me parece que este muchacho, porque es un hombre relativamente joven, es serio, y dice que alguien tenía que resolverlo, y en este momento le toca a él resolverlo. Colega tuyo es periodista. Es periodista, ¿verdad? Y lo miré muy correcto. Yo en la entrevista no voy a entrar a diálogo, y lo reafirma, si no es a discutir el proyecto de ley y por qué lo he mandado. Dice él que él en todo caso delega, no va a dar en la cara en primera instancia, o sea, no se va a presentar a que lo puedan vulgarizar en un diálogo, aunque la cultura tica no es esa, sino que manda al ministro del Trabajo.
que sería en este caso el que lo represente, porque la huelga particularmente es de trabajadores, particularmente o en su mayoría del Estado. Las grandes empresas no están participando. En tu aventura mexicana llegaste a Mazatlán, Alan, porque aquí hay don Juan Ramírez, nos manda saludos desde Mazatlán, México. México es mi segunda patria, y ahí estuve con tu mamá mayor los mejores momentos de mi vida, realmente, sí. y siento mucho cariño por ellos, y saludos al de Mazatlán. Te da de entera cada vez que mencionas México. Claro, ahí aprendí a aguantar hambre, ahí aprendí a trabajar, ahí me hice hombre. Sí, era un adolescente cuando empezó nuestra aventura familiar mexicana. Sí. Alan, el 13, estamos a 18, ¿no? El 13 pasado, el presidente Trump pronunció un discurso, ¿verdad?, sobre que se dio a conocer hoy en la mañana. Por lo menos la Embajada de Estados Unidos lo ha enviado a los medios el día de hoy. Solo una aclaración, porque estoy leyendo los mensajes. Yo no he dicho que la protesta aquí está en un punto muerto. Aquí nos cuidamos mucho las palabras para que no nos tergiversen, ¿verdad? Porque hay mucha bola y mucho desentendimiento dentro de la polarización de los medios. No, pero también a veces uno escucha lo que quiere escuchar. Pues, exactamente. Pero, Alan, es la primera vez que el presidente Donald Trump se refiere a Nicaragua en términos duros y nos mete en un paquete de países con los cuales Estados Unidos tiene hoy fuertes confrontaciones. Era justamente lo que hacía falta en términos de completar el ciclo que confirma que toda la administración norteamericana está en contra del gobierno de Nicaragua. Y lo digo con estas palabras porque hay muchas personas que han pasado, o digamos, han tenido la esperanza del lado del gobierno que el presidente Trump no hablara nunca de Nicaragua y que eso se convirtiese en una especie de veto a las políticas que se están cocinando ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos. Es un párrafo sumamente revelador, Alan, en el que aparecen tres cosas fundamentales, creo yo. En primer lugar, y voy a tratar de buscarlo, en primer lugar, Alan, el presidente Trump se refiere a Nicaragua y nos mete en el saco con Cuba y Venezuela. En la época de Ronald Reagan ese era el eje del mal, aunque hoy en día el presidente Trump pues está más obsesionado con el tema de Irán. Le están aplicando nuevas sanciones, inclusive el senador Marco Rubio hoy pidió una investigación al exsecretario de Estado John Kerry, que también es miembro del Congreso o fue miembro del Congreso, en el que porque dice que en los últimos meses del gobierno de Barack Obama se tomaron decisiones que fueron más favorables para el gobierno iraní que para el gobierno de Nicaragua, perdón, para el gobierno de Estados Unidos. Pero esa es la política norteamericana en la que Trump está más interesado. Pero fue en la inauguración del mes de la herencia hispánica, donde estuvo con 300, 400, 500 líderes hispanos de América, de Estados Unidos, y ahí se refiere el tema. El segundo elemento de ese discurso del presidente Trump es que le da el respaldo al vicepresidente Pence para que continúe adelante con las políticas hacia estos países. Si vos te acordás, el vicepresidente Pence es el que ha estado asistiendo a las cumbres en América Latina y el que ha estado organizando temas como migración, temas como el narcoterrorismo, pero claramente el presidente de los Estados Unidos le dice que su vicepresidente es el que está coordinando esas acciones. Ahora, ¿qué es la palabra clave en todo este asunto, Alan? Dice que
Cuba, Venezuela y Nicaragua son una amenaza para las libertades en la región. Y cuando habla de la región, está hablando del Río Bravo hacia el sur, hasta pegar con el Polo Sur. En otras palabras, el presidente Trump finalmente nos pone una etiqueta, o le pone una etiqueta al gobierno, como la quieran ver. Este es un gobierno que amenaza las libertades en Nicaragua. Nos pone a la par de Cuba y a la par de Venezuela. Es decir, yo sigo pensando que comparado con Cuba y comparado con Venezuela, pues todavía seguimos siendo una amenaza pequeña. Pero claro, el tema de Nicaragua es un tema que no solo compete a la comunidad internacional, porque hoy en día los temas relacionados con democracia, con violación de derechos humanos, con respeto a los pueblos, con genocidio y todas estas cosas son de corte internacional, pero la crisis de los nicaragüenses debemos resolverla los nicaragüenses, aunque ya estamos claros que la comunidad internacional juega un enorme papel. El tercer elemento que veo yo en ese discurso del presidente de los Estados Unidos, Alan, es que crea la antesala para lo que ya estamos viendo venir en cualquier momento, que son leyes duras para Nicaragua. NICAAC, la Magnitsky-Nica, o sea, dos países tendríamos leyes específicas duras, la Magnitsky para Rusia y la Magnitsky para Nicaragua, aunque hay una Magnitsky global en el que entra un montón de gente, pero hasta ahora solo rusos y nicaragüenses tienen el honor de ser parte de los castigos que impone Estados Unidos a través de esta ley. Alan, yo creo que todo el mundo está claro que la política norteamericana, que los políticos norteamericanos finalmente hicieron a un lado todas sus diferencias con el caso de Nicaragua, con el caso de Venezuela y por supuesto con el caso de Cuba. Eso indica, Alan, que no hay ahora nadie que hable por el gobierno del presidente Ortega en los Estados Unidos, pero tampoco hay quien pueda decir con más claridad, como lo estaba diciendo hasta hace algunos meses, 2 meses, el senador Bob Corker, que congeló durante mucho tiempo la NICAAC porque afectaba la economía del país. El doctor Arturo Cruz lo utiliza una imagen para explicarnos cuál ha sido el cambio de la política norteamericana. Le dijeron a Daniel, según el doctor Cruz, vinieron dos enviados norteamericanos y le dijeron al presidente Ortega, bájate del caballo, haz elecciones. Y el presidente Ortega dice, no me bajo del caballo, me quedo en el caballo, entonces te botamos el caballo. ¿Y cuál es el caballo? La economía. Y realmente la situación económica del país es durísima. Hace poco vino a visitarte el dueño de Radio 800, un gran amigo tuyo, Martín Madrid. Don Martín Madrid, que todos sabemos que es un empresario que ha estado metido en negocio desde hace rato, viene del sandinismo, como yo también, y cuando se desplomó en tu sofá, es muy hermoso, fue porque le hicimos la pregunta, ¿y cómo estás viendo esto? Y él dijo, lo veo gris. Tenemos 3 meses y en 3 meses la economía puede colapsar. Pues ese es el caballo, Alan. El caballo que están votándolo para que vote al jinete, la economía. Algo que hasta ahora no ha ocurrido ni en Venezuela ni en Cuba. Los problemas económicos de Cuba nunca votaron a los Castro. Y la economía y la pobreza y la economía deteriorada en Venezuela tampoco ha votado a Maduro. ¿Podrá ser suficiente para que el presidente Ortega reflexione, cambie, se baje del caballo? ¿O lo votarán del caballo? Esas son 2 preguntas que están en el aire. Bueno, habría que ver, estar en sus zapatos y en su cerebro, ¿verdad? Yo soy de los que piensa y he insistido eso desde el propio 18 de abril, elecciones adelantadas. Sí. Y he venido insistiendo porque hay un momento, digamos, en que en esta lucha por el poder,
empiezan a decir que renuncia ya, que renuncia ya. En aquel momento Almagro dice que se está trabajando en reformas constitucionales, incluso llegó un grupo de señoras a pegar gritos ahí a la oficina de Almagro, a hacerle reclamos, etcétera. Dije que coincidía desde el primer momento con Almagro y coincidía con Carlos Pela. Yo creo que a las elecciones no hay que tenerles miedo. Yo pienso de que las manifestaciones pueden ser grandes o chiquitas, pero no son representativas del pueblo. La verdadera representación del pueblo está en el voto. No creo en otra forma, ni siquiera en las armas, porque se ha venido a demostrar, digamos, que las armas no son determinantes en el cambio de los gobiernos y de los pueblos. Sí creo en elecciones, yo creo que debe de llevarse adelante la reforma constitucional, adelante la reforma a la ley electoral. Esto ya había sido consensuado con Almagro y deben de darse elecciones y hacer una prueba, que sea la gente la que decida. Bueno. Pero no creo yo que piquetes o grupos de personas o una manifestación, por grande o chiquita, es representativa del pueblo. Pero, ni tampoco, digamos, las opiniones que yo dé o que den en Facebook Live o que den en YouTube o en cualquier medio, digamos, audiovisual o digital. O sea, en 1990 aquí se le hizo una consulta a la gente y yo recuerdo, y lo decía esta mañana, 3 grandes concentraciones en Nicaragua: la de Anastasio Somoza en lo que es hoy Plaza Inter, que Managua era una ciudad de 200,000 habitantes, sí, fue enorme, pequeña. La manifestación que hizo el Frente Sandinista en 1990, que fue enorme también, y no ganó, y la manifestación cuando vino Juan Pablo II aquí, han sido las 3 manifestaciones que en mi memoria se quedaron. Pero en las elecciones de 1990 la gente fue a votar y la gente decidió. Yo pienso que debe hacerse eso, ¿verdad?, para buscar una salida a esto, porque soluciones internas no miro. O sea, la presión de afuera es angustiante y la presión de afuera no perjudica tanto a Ortega y su gente, nos perjudicamos todos los nicaragüenses, que somos los que pagamos las consecuencias no solamente de la destrucción, sino también de la asfixia económica que estamos viviendo. Entonces sigo pensando en elecciones, Javier. ¿Por qué? Porque mi mentalidad es democrática, para los que hablan de democracia, y que la gente decida. No, y sobre todo, además de democrática, la madurez, raciocinio. Después de ver todo lo que está ocurriendo en el país, y ya vamos a hablar del tema de la seguridad, porque me parece que ese es un tema ahora de primera o de segunda necesidad para el pueblo nicaragüense. Alan, hoy hay un informe de FUNIDES en ocasión de los 145 días o 150 días del inicio de esta rebelión, y FUNIDE plantea que así como van las cosas, al final del año pueden ocurrir 2 escenarios. Uno, el más optimista, entre comillas, y es que el país pierda casi 3 puntos de su Producto Interno Bruto, con pérdidas entre 700 y 800 millones de dólares de valor agregado. El segundo escenario es todavía peor, que pierda un 5% del Producto Interno Bruto, con pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares. Desde ese punto de vista, Alan, es trágico lo que estamos viviendo en cuanto a un gobierno que ahora necesita urgentemente hacer uso del raciocinio, de escuchar, pero no vemos que esté funcionando, digamos, una mente clara, o que pretenda por lo menos encontrar una salida a esta crisis, y eso me lo indica el comunicado de ayer, en donde le dicen a Almagro que renuncie. Sí, estar pensando en ese tipo de cosas que realmente tiene que ver con otro tema que se llama democracia. Al secretario general de la OEA lo eligen los países de América Latina, perdón, de América.
desde Canadá hasta Chile y Argentina. Esos países votan y escogen al secretario general. Por tanto, la elección de Luis Almagro es una elección democrática. Yo te aseguro que yo estoy casi seguro que ni el gobierno de Daniel Ortega, ni el de Cuba, el de Cuba no, el de Venezuela, ni el de Bolivia votaron a favor del nombramiento de Luis Almagro. Estoy casi seguro, solo déjame revisarlo y sé No, que Nicaragua votó por Almagro. Nicaragua votó por Almagro. Entonces rectifico, pues, pero digamos, lo eligieron. Entonces, venir a pedirle como que si fuera Daniel Ortega, es decir, devolver la piedra, vos me pediste que renuncie y que haga elecciones, ahora renuncia vos. Ese tipo de juego yo creo que está fuera de la mentalidad de un líder que debería estar pensando en cómo resolvemos este clavo. Es una reacción política, Javier, porque, bueno, el gobierno de Nicaragua votó por Almagro, pero es una reacción política porque los últimos encuentros que han tenido los embajadores de la OEA han sido adversos para Nicaragua. Saben que eso no va a ocurrir en estos momentos. No es el momento en que Chávez controlaba la situación en la OEA, que se burlaba incluso del secretario general de la OEA. Pero lo siento más bien como una expresión política, una reacción política, porque con 3 o 4 votos los pepescas antillanas no van a lograr, digamos, porque es por mayoría simple que se elige al secretario de la OEA, y generalmente es por consenso con el Departamento de Estado, como el caso de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no llegó ahí sin el apoyo de los americanos. No, así es, y fueron los primeros que la criticaron, ¿verdad? La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, que ahora es la presidenta del Consejo de Seguridad, fue la primera en criticar el tono suave, condescendiente en algunos momentos de la embajadora Bachelet al referirse a temas más globales, ¿verdad? No solo Nicaragua o Venezuela. Bueno, Alan, entonces la situación ni termina la historia. Nos dice Martín Madrid, el dueño del 800, que venía triste porque venía de hacer algunas entrevistas con economistas, y estos le dijeron que el país en 3 meses podría ser un infierno, podría estar en una situación sumamente complicada, y eso te lo confirma el informe de FUNIDE. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Algunos se han estado preguntando qué pasa con Estados Unidos y las leyes que no se han aprobado. Lo último que sabemos es que sí se van a aprobar, porque no solo tienen un consenso total. Ahora, con el discurso de Donald Trump, ya no hay objeción. Es decir, Donald Trump no va a vetar ninguna ley contra Nicaragua. ¿Qué es lo que ocurrió? Me explican, Alan, que Nicaragua ya tiene el consenso total partidario como nunca, ni siquiera en los años 80. A ver, en los años 80 Nicaragua fue el eje del mal, que era Irán, Cuba, Nicaragua, ¿verdad? Y ahí nos ubicó el presidente Ronald Reagan, ya muerto, ¿no? Pero habían congresistas, Alan, incluyendo el exsecretario de Estado, lo acabo de mencionar, el que fue del presidente Barack Obama, que vino aquí en una misión de auxilio. Ni siquiera ellos estaban de acuerdo en que se le considerara a Nicaragua el eje del mal, porque en esa época realmente la revolución sandinista todavía mantenía, estaba hablando de mediados de los 80, alguna suerte de beneficio de la duda. Aquí vino, por ejemplo, el senador Sanders, el hoy senador Sanders, era alcalde en esa época, y se tiró una conferencia de prensa para un 19 de julio que era más sandinista que mandaba a hacer, y con él varios políticos norteamericanos. Hoy Nicaragua no goza, y digo Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega, hoy no goza con el apoyo de un solo alcalde, un solo congresista que pueda decir, espérense, sentémonos un momento, consideremos las cosas. No,
realmente en cuanto a los planes que tiene Estados Unidos, o el Congreso, o el Senado de Estados Unidos respecto a Nicaragua, vienen con una dureza y vienen, como decimos en términos populares, cholo. Van a entrar en la buchaca de las decisiones de la política norteamericana. Y esto, Alan, realmente nos lleva a ver con preocupación el futuro, ya no de mediano plazo, estamos hablando de diciembre. Si se cumplen esos pronósticos sobre el descalabro de la economía, porque mira lo que viene, Alan. NICAAC, que lo que hace NICAAC es autorizar al Congreso, perdón, a su secretario del Tesoro, a que en cada uno de los asientos que Estados Unidos tiene en el BID, en el Banco Mundial y en otros organismos internacionales, a que vote en contra. Eso es lo que va. Pero la influencia de Estados Unidos no es solo el voto de Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos ya la estamos viendo en la OEA ahorita y la estamos viendo en la ONU. Entonces lo que viene es lo que tanto temían y que el senador Corker llegó a congelar, y es evitar un daño a la economía de Nicaragua. Pero ahora se trata de bajarlo del caballo, ¿verdad? Se trata de botar el caballo para bajarlo. Lo otro, y es que es lo que ha atrasado un poco esto, pero no por mucho tiempo más, es que entre demócratas y republicanos comenzó una competencia a ver quién era el más duro con Daniel Ortega. Entonces, mientras Ileana Ross y Marco Rubio y otros impulsaron NICAAC, el senador Bob Menéndez introdujo el proyecto de ley de lo que llamaríamos la Magnitsky-Nica. Entonces eso realmente hay una dinámica en el Congreso de Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, y ha hecho que se atrasen estas cosas. Pero cuando van a entrar las dos, y van a entrar con una contundencia enorme. Si el presidente Ortega no está viendo lo que viene, porque esto es el efecto de la bola de nieve, no sé en qué está pensando, pero realmente este es el momento en donde él puede desactivar todas esas bombas, y me parece que le están dando tiempo. Si decide, bueno, vamos a hacer elecciones, vamos a cambiar el Consejo Supremo Electoral, vamos a hacer la reforma electoral, la vamos a trabajar con la OEA y vámonos. Yo creo que tiene unos días sumamente importantes el presidente Ortega, y si no los aprovecha va a ser otra oportunidad que va a perder. Yo pienso que los Estados Unidos están reflexionando sobre su política exterior, Javier. Mira, se metieron a Libia, donde se habían amarrado con Gaddafi. John Kerry, sí. Y todavía sigue ese relajo en Libia. Ha habido desorden después que se fue Gaddafi. Se metieron en Irak diciendo que habían armas químicas, y todavía siguen los atentados y la muerte. Se metieron en Egipto y sacaron a los hermanos musulmanes en el poder, no hallaron qué hacer y tuvieron que optar por un gobierno militarista de militares, y ahí se han quedado, y la violencia sigue en Egipto. En el caso de Centroamérica, Javier, la liebre salta por donde uno menos espera. Yo estoy de acuerdo con vos que los sindicatos son beligerantes en Costa Rica, pero lo de ahora ha trascendido. O sea, los enfrentamientos han sido violentos. Tenés el caso de Honduras también. Ahí cuando se han hecho tranques han salido los ACA y ellos los enseñan. El Salvador de momento tranquilo, y en Guatemala con Jimmy Morales, yo lo veo preso en cuanto termine, ¿verdad? Sí, también, no se salva. También hay enfrentamientos violentos. Entonces yo pienso que los Estados Unidos están reflexionando mucho sobre la salida política, no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica, Javier. Se les puede desestabilizar la región. El comercio está muy afectado. La circulación de vehículos no solamente se ve afectada por tranques y por manifestaciones en toda la región, se ve afectada también por los asaltos que se vienen dando de parte de maras y pandillas, particularmente en Honduras y en El Salvador. Aunque en Honduras se llegó a un arreglo con los pandilleros de que solo les cobren impuestos a las grandes empresas y no a las pulperías, pero realmente el problema es serio, porque prácticamente hay dos gobiernos. Los gobiernos son los que cobran impuestos, el de los pandilleros
y el gobierno de Juan Sí. Orlando Hernández. Yo pienso, como pensaba una vez un embajador del Japón que me invitó a comer, van a hacer canal por Nicaragua. No, nosotros vemos la cosa en Centroamérica y México porque vemos en grande. Yo pienso que los Estados Unidos están reflexionando muy bien su política hacia la región. Y Nicaragua es un elemento del conjunto. Y el conjunto somos 6 países, incluyendo Panamá 7 con Belice. O sea, Belice parece un remanso de paz, porque a lo mejor ellos que tienen mentalidad inglesa y hablan otro idioma, aunque el español se les ha metido. Pero están reflexionando sobre la política hacia Centroamérica, Javier. Y más que nada, que haya una explosión en la región. Ahora, Alan, yo estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que los mensajes del gobierno de Nicaragua son de doble filo en este tema que vos has puesto. El presidente Ortega hasta hace algunos meses le estaba diciendo a Estados Unidos, yo soy la estabilidad de la región. Sin mí no hay estabilidad. Lo digo en un son de broma, pero efectivamente eso es lo que el presidente Ortega proyectaba. Si había una cumbre a la que él no iba, entonces pasaba el presidente Juan Orlando Hernández por Nicaragua para informarle. Si Jimmy Morales tomaba posesión, pasaba por Nicaragua saludando al presidente Ortega. Se convirtió en el Somoza de los años 60 y 70, porque todos estaban claros en Centroamérica, en esos 20 años, que los Somoza eran la clave de la estabilidad en la región. Y te acordás, aquí venían los López Arellano, venían aquí. Aquí venían los generalotes salvadoreños a presentarle armas a Somoza. Hasta los que dieron el golpe en Chile vinieron aquí. Entonces, el presidente Ortega ha querido jugar con esa idea. Si me tocan a mí, se enciende la región. Entonces ahora... Está encendida. Y está encendida. Pero si Estados Unidos asume eso como un desafío, es decir, Daniel Ortega está incendiando la región porque quiere ganarse la licencia de que lo dejemos tranquilo, que volvamos al 17 de abril, eso es provocar al imperio en su traspatio. Recordad que ya una vez el presidente de Estados Unidos se expresó muy mal del presidente Ortega en una cumbre en Costa Rica. Le dijo que era un zorrillo en el traspatio de América Central. Y esa tensión y ese lenguaje y esos tonos de guerra fría que a veces vemos, Alan, son devastadores para este país. Mira que en 4 meses volvimos casi a la edad de piedra, entre comillas, ¿verdad? Digo, en el sentido de que hemos retrocedido años de lo que se había logrado. Mira, hay una cosa que me gusta mucho. En la mañana, bueno, la gente participa, pero viendo los correos, porque yo me había alejado de los correos ayer. No, ya te he dicho que los hacemos reflexionar. Te vamos a prohibir que los veas porque... Los hacemos reflexionar y pensar. A mí me gusta que participen los que están en contra y me gusta que participen los sandinistas también. O sea, si todos tenemos derecho a pensar, pero los estamos diciendo que piensen, no que piensen como nosotros, no queremos eso, pero que piensen, y lo siento que entre ellos deliberan, y eso me alegra mucho. Masaya Monimbo, yo quisiera un día darle la mano, conocerlo, porque él siempre está participando y nos ha dado seguimiento, y esto nosotros lo agradecemos mucho. Bueno, mándame tu nombre para saludarte y tu teléfono para llamarte. Sí, por eso se pone un seudónimo. No vale la pena. Alan, como ya estamos entrando en la recta final, hay 2 hechos que han ocurrido. En realidad voy a hablar de 2 temas, pero voy a comenzar con, si me da tiempo, el segundo tema, o lo puedo abordar hoy o lo dejamos para mañana. Hay un tema que es el de seguridad ciudadana, Alan. Han ocurrido 2 cosas en las últimas horas. Se han revelado 2 videos. Uno de ellos de una pareja de jóvenes que van en una motocicleta frente a la Galería Santo Domingo van en dirección de la rotonda Jim Paul Jenny. El de atrás va armado
y va apuntando con la pistola a los conductores de vehículos que se hacen a un lado, ¿verdad? Y hay otro video en donde un grupo de motociclistas, algunos de ellos con pañuelos rojos y negros, este es un video de una cámara de seguridad, asaltan a una persona, lo golpean. Entonces hice algunas preguntas de amigos que están, digamos, no tan cercanos, pero que están adentro del sandinismo, del orteguismo en este caso, porque el sandinismo ya explotó. Y me decían que hay preocupación dentro de las estructuras de gobierno o de lo que ahora es el aparato represivo llamado Frente Sandinista, porque se le salieron de las manos muchos grupos que fueron armados para penetrar tanques, para controlar parapoliciales que ahora andan por la libre. El pasado fin de semana se dio a conocer una noticia de que un parapolicial fue muerto, sí, efectivamente, un parapolicial se vio involucrado en un tiroteo con un oficial de la policía cuando pretendieron desarmarlo, y abrió fuego y hubo heridos porque no quería dejarse desarmar. Alan, hay una delincuencia, digamos, nueva que hoy anda asaltando por todos lados. Pues si le quitaron las armas a los CPF y lo hicieron por para eso ir a asaltar. Entonces se trata de grupos de gente que ha sido reclutada por el gobierno o que apoya al gobierno, que está dedicada al asalto sin control, y la policía ya no tiene capacidad para controlarlo, se les ha ido de las manos. Hay estos grupos que operan en motos que igual van a atacar una manifestación e igual andan asaltando gente. La policía ni siquiera se ha querido referir a este asunto porque no pueden controlarlo, andan armados, pero además gozan de cierta impunidad política. Yo le pregunto a un secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno, ¿qué explicación tiene sobre eso? ¿Qué va a ocurrir con todo eso? Y paralelo, Alan, se han dado a conocer algunas fotografías, no me contan si son de verdad, son de mentira, pero las fotografías son muy reveladoras, de un supuesto trabajador del MTI que aparece con fusiles, con un grupo de parapoliciales que es miembro de estos grupos armados, y aparecen todos haciéndose selfies, o sea, más bien son fotografías, selfies, que se han tomado con armas, uniformados y en operaciones en contra de los manifestantes. Alan, ¿en manos de quién estamos entonces? Yo veo que esto está fuera de control, la policía está concentrada en otros asuntos, ¿verdad? Y la ciudadanía está desprotegida. Si nosotros dudábamos de que Nicaragua fuera el país más seguro de Centroamérica hace 5 meses, hoy en día es uno de los países efectivamente más inseguros de la región, y peor, estamos peor que antes. Pero todo cambió en 24 horas, que es lo que a mí me llama la atención. Hasta el día 17 de abril somos el país que ve en ascenso económicamente, somos el más seguro de Centroamérica y todo lo que se decía, y el 18 de abril todo cambió. En una burbuja vivíamos. O sea, es un fenómeno. Fíjate que ese informe del que vos mencionaste de la FAO es un informe sobre el hambre y la subalimentación en América Latina, y Nicaragua aparece en el segundo lugar. Y esto no es casual, Alan, y volvemos a decirlo, y lo decíamos cuando el gobierno sacaba aquellos subestrambóticos informes de que ya no éramos un país pobre, que la pobreza se había reducido a un 7% y que vivíamos hoy en un país abundante, ¿no? Esa fue una chimbomba roja y negra que explotó. El informe de la FAO es coherente con una cosa que hemos repetido: somos el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, y lo hemos sido por casi 100 años.
En la época de Somoza éramos, después de Haití, los más pobres. En la época de la Revolución fuimos los segundos después de Haití de los más pobres. En la reconstrucción de los años 90 e inicios del nuevo siglo, continuamos siendo el segundo país más pobre de América Latina. De tal manera que cuando la FAO viene a decir que tenemos el nivel de subalimentación, el segundo nivel de subalimentación más alto de la región, en realidad está confirmando lo que ya sabíamos, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos celebrando durante 10 años? De que ya no éramos los más pobres, de que ya había mucha comida en la mesa, y al final hoy la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, les pega de nuevo un gran bajón a este gobierno, y hay que preguntarle qué opina de esto, y porque ni siquiera lo comenta, ¿no? Es como que no existiera. El tiempo se nos fue, Javier. Me quedo reflexionando sobre lo que me decía este costarricense que vive en Nicaragua. ¿Qué pasó en Costa Rica? Que no le entiendo, le digo, en aquel primer momento. Había un resentimiento acumulado. Eso es, que es lo que vi aquí también. Hay pobreza también, mucho en Costa Rica. No es lo que los nicaragüenses que se van para allá creen. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, don Alan. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.